Bien, ¿se me escucha bien? Hola, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Llegada la hora, vamos a dar inicio a lo que nos convoca, que es la ayudantía de nacionalidad y ciudadanía. Es un tema que está tratado en la actual Constitución Política de la República, en sus artículos 10 a 18. Vamos a señalar antes también que esta ayudantía se basa fundamentalmente en el libro del profesor José Luis Egaña, que se llama Curso de Derechos Fundamentales del año 2008, en su tomo primero. Pese a que las normas de ese libro se encuentran desactualizadas, se ha reeditado para que tengan las normas correspondientes, las normas vigentes. Vamos a dividir este estudio en tres secciones. Primero vamos a hablar de nacionalidad, luego de ciudadanía y finalmente haremos una comparación entre la actual Constitución Política de la República y el texto aprobado por la Comisión hace un par de días atrás, en lo que respecta obviamente a los temas de nacionalidad y ciudadanía, que es lo que vamos a tratar. Para comenzar, diremos que la nacionalidad es el vínculo jurídico fundado en la naturaleza o en el derecho positivo que existe entre una persona y un estado determinado, en virtud del cual se declaran y establecen derechos y deberes recíprocos. Este es el concepto que nos entrega el profesor Sea en su libro. A continuación señala los principios que se desprenden de la nacionalidad, de su estudio y de las normas jurídicas que lo regulan. En primer lugar, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En segundo lugar, toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. El tercer principio nos señala que el derecho de la nacionalidad conlleva el deber de que su titular guarde y respete cuanto implica ser nacional, como por ejemplo el respeto a los símbolos patrios. El cuarto principio es que el vínculo de nacionalidad existe entre una persona y un estado determinado. Esto quiere decir que no hay tal vínculo entre una persona y una organización que no tenga la forma de estado. Y en último lugar, solo puede privarse de nacionalidad mediante resolución, la que deberá dictarse por la autoridad que la otorgó y fundarse en normas de derecho positivo. En tercer lugar, el profesor Seagaña nos señala las fuentes de la nacionalidad, que en nuestro sistema jurídico se encuentran en el artículo 10 de la Constitución. En el manual, el profesor señala varios criterios de clasificación de las fuentes de la nacionalidad, pero nosotros atenderemos particularmente al criterio que distingue entre fuentes naturales y fuentes jurídicas. Las fuentes naturales son el nacimiento o la filiación, y las fuentes jurídicas, por su parte, o las fuentes de derecho, son las que otorgan la nacionalidad a raíz de una decisión del Estado. En nuestro sistema, los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Constitución contemplan lo que dijimos recién que son las fuentes naturales, y los numerales 3 y 4 contemplan las fuentes jurídicas o fuentes de derecho. El artículo 10, número 1, contempla la fuente natural por nacimiento en territorio del Estado, o como también se conoce, el jus solis. El número 2 se refiere a la fuente natural por filiación o jus sanguinis. Y en los numerales 3 y 4 aparecen las fuentes jurídicas, que son la nacionalización por carta y la nacionalización mediante ley que dispense dicha gracia u honor, o nacionalización por gracia. Con esta clasificación que acabamos de exponer, queda en evidencia que con relación a la nacionalidad por naturaleza, su titular jamás puede ser legítimamente privado o despojado de ella, porque es un derecho inherente a la persona humana. Pero se nos plantea algo distinto respecto de la nacionalidad derivada o de fuente jurídica, porque su titular sí puede ser privado de esta,
pero solo si se cumplen los requisitos que el ordenamiento jurídico prevé expresamente y de antemano para revocarla. Ahora, para el Estado no es facultativo reconocer o denegar la nacionalidad solicitada, porque debe reconocerla cuando se reúnan todas las exigencias contempladas en el ordenamiento jurídico. O sea, otorgar o no la nacionalidad no es una decisión discrecional, porque se trata de un derecho esencial que emana de la naturaleza humana. Por otra parte, el estatus de nacional está consagrado en términos complejos, es decir, que considera tanto elementos positivos como negativos. En términos positivos, se requiere que concurran algunas de las circunstancias que señala el artículo 10 para ser considerado nacional chileno. Las que no son copulativas, pues basta que solo se verifique una de ellas para estar ante un nacional. Y en términos negativos, se requiere la ausencia de alguna de las causales de pérdida de la nacionalidad, que están en el artículo 11 de la Constitución. Pero si bien la nacionalidad, como dijimos, es un estatus, condición o calidad que pueda tener una persona, esta debe entenderse más bien como un derecho constitucional o derecho fundamental, porque así lo considera el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora vamos a ver cada una de las fuentes de la nacionalidad en nuestro sistema. Como dijimos, la primera es el jus solis, que está consagrado en el artículo 10, número 1 de la Constitución. Y el artículo 10, antes de enunciar cuáles son las fuentes, nos señala que son chilenos. Y esta frase emplea un término verbal e imperativo, lo que nos indica que esta norma opera por el solo Ministerio de la Constitución, sin hacer distinciones, es decir, no se requiere una ulterior declaración. Continúa señalando, ahora sí en su numeral primero, que son chilenos los nacidos. Y nacido, en estos términos, tenemos que recurrir al artículo 74 del Código Civil, y según él, la persona nacida es aquel que, habiéndose separado completamente de su madre, ha vivido un momento siquiera. Volviendo al artículo 10, número 1, son chilenos entonces los nacidos en el territorio de Chile. Y la voz territorio hace referencia al espacio continental e insular, terrestre, marítimo y aéreo, como también a las ficciones territoriales, tanto terrestres como marítimas y aéreas. Por ejemplo, naves y aeronaves públicas, sean o no de guerra. Continúa señalando el número primero del artículo 10 de la Constitución las excepciones al jus solis, y son dos. Primero, los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y dos, los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena. Para estos casos, entonces, la norma consagra lo que se consagra lo que se considera un derecho de opción, que se contempla en este artículo 10, número 1, y consiste en que las personas que se encuentran en alguna de estas dos situaciones puedan optar por la nacionalidad chilena. De esta forma, entonces, las personas incluidas en las excepciones al jus solis van a ser extranjeras mientras no se haya perfeccionado su opción, es decir, mientras no hayan ejercido el derecho de opción. Pero si optan por la nacionalidad chilena, esa decisión va a producir efecto retroactivo hasta el momento mismo del nacimiento. Ahora, entrando un poco más en detalle, la forma de ejercer este derecho de opción se encuentra en el artículo 10 del decreto con fuerza de ley número 5142 del año 1960, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros. Y en síntesis, lo que requiere esta norma para ejercer el derecho de opción es, primero, son antes que todo requisitos copulativos. En primer lugar, la persona debe manifestar la opción por la nacionalidad chilena mediante una declaración. En segundo lugar, debe hacer esta declaración dentro del plazo fatal de un año, contado desde la fecha en que el interesado cumple 18 años de edad. En tercer lugar, la persona debe hacer la declaración ante el intendente o gobernador respectivo en Chile o ante el agente diplomático o cónsul de la República en el extranjero.
Y finalmente, el interesado debe acreditar fehacientemente, es decir, que no deje lugar a dudas, que el interesado se encuentra en alguno de los casos excepcionales del artículo 10, número 1 de la Constitución. Pasamos ahora a la segunda fuente natural de nacionalidad, que es el jus sanguinis. Esta es la segunda fuente biológica y se encuentra en el artículo 10, numeral segundo de la Constitución. Y señala que son chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, siempre que alguno de sus descendientes en línea recta de primer o segundo grado, es decir, padres o abuelos, haya adquirido la nacionalidad chilena por jus solis, carta de nacionalización o nacionalización por gracia. En tercer lugar, y pasando ya a las fuentes jurídicas, tenemos la Carta de Nacionalización, que está en el artículo 10, numeral tercero de la Constitución. Y según esta norma, son chilenos los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley. Y esta conformidad a la ley, a que se refiere la norma, nos redirige nuevamente al decreto con fuerza de ley número 5142 de 1960, que contempla las exigencias que han de cumplirse para obtener carta de nacionalización, entre sus artículos 1 y 9. Y además, entre esta norma se señala en qué casos se prohíbe otorgar esta carta de nacionalización. Y finalmente, en lo que respecta a la nacionalización por gracia, el artículo 10, número 4, señala que son chilenos los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Esta fuente, como dato histórico, ha sido aplicada desde el año 1829, cuando se otorgó la nacionalidad a José Joaquín de Mora, quien fue un destacado educador y escritor español de los siglos XVIII y XIX. En la actualidad, un ejemplo más reciente de la nacionalización por gracia lo encontramos en la Ley 19.500 del año 1997, la que concedió por gracia la nacionalidad chilena a Claudio Di Girolamo Carlini, quien es el abuelo paterno de la actriz chilena Mariana Di Girolamo. Como se puede apreciar entonces, se trata de leyes, de las llamadas leyes impropias, porque carecen de los rasgos propios de una ley, que son la abstracción, la generalidad, su objetividad y la impersonalidad. Ahora, esta facultad discrecional del legislador entendiéndose al Congreso Nacional, y el presidente de la República cuando hace uso de sus facultades de iniciativa de ley, esta facultad discrecional entonces permite otorgar la nacionalidad a quienes prestan grandes servicios a Chile o a la humanidad en general, y de los cuales Chile recibe sus frutos. En el caso comentado, por ejemplo, Claudio Di Girolamo Cardini, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle señaló que por favor se le concediera la nacionalidad por gracia como un reconocimiento a la valiosa y fructífera obra que durante varias décadas ha realizado en el campo artístico en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, ha sido profesor por más de 20 años en el área artística de la Universidad Católica de Chile y es coautor del Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político, que está ubicado en el Cementerio General de Santiago, y es presidente de la fundación con el mismo nombre. Y también es miembro del Consejo Nacional para la Superación de la Extrema Pobreza. Vamos ahora entonces con la pérdida de la nacionalidad, que como dijimos es un tema que se encuentra en el artículo 11 de la Constitución. Ahí también se contemplan 4 causales de pérdida de nacionalidad chilena. La primera es la renuncia voluntaria. Pero para renunciar voluntariamente a la nacionalidad chilena se requiere que la persona previamente se haya nacionalizado en país extranjero, según las normas de ese país. La segunda causal, que requiere un poco más de profundización, nos dice que es la prestación de servicios a enemigos de Chile durante guerra. Y el órgano que está autorizado o facultado para aplicar esta causal es el presidente de la República, porque la disposición del artículo 11, numeral segundo,
se refiere a un decreto supremo que tiene que hacer valer esta pérdida de la nacionalidad. Y como dijimos, la causal consiste en la prestación de servicios por un chileno a enemigos de Chile o a enemigos de los aliados de Chile durante una guerra externa. O sea, en consecuencia, el primer requisito es estar frente a un chileno, cualesquiera sea su fuente de nacionalidad, sea del artículo 10, número 1, 2, 3 o 4. En segundo lugar, la Constitución no distingue en qué clase de servicios deben prestarse, por lo que deben entenderse incluidos, entre otros, siendo los más frecuentes servicios militares, servicios de apoyo logístico, por ejemplo, también enviar armas, enviar municiones, filtrar planes, filtrar estrategias, etc. Ahora, pese a la ambigüedad de la norma, el profesor Sea nos señala que esta causal no se debe aplicar de forma directa, sino una vez que se cumplan las exigencias del debido proceso, aunque sea un proceso de tramitación sumaria, es decir, de tramitación rápida, expedita, y aunque sea también de los tribunales en tiempo de guerra. Entonces, entiende el profesor que el decreto supremo viene a ser la orden escrita con que el jefe de Estado, es decir, el presidente de la República, da cumplimiento a lo que se resuelve en la sentencia ejecutoriada correspondiente. Es decir, el presidente no puede aplicar de forma directa esta causal, sino que se requiere que se lleve a cabo un proceso judicial para determinar si esta persona es culpable de haber prestado servicios a enemigos de Chile o a enemigos de los aliados de Chile. En tercer lugar, entonces, tenemos también la cancelación de la Carta de Nacionalización. Esta causal se encuentra regulada en el numeral tercero del artículo 11 y en el artículo octavo, nuevamente del decreto con fuerza de ley, perdón, 5142 de 1960. Y para formalizar esta cancelación deben cumplirse tres requisitos copulativos que señala la norma del artículo octavo de este decreto con fuerza de ley. En primer lugar, se requiere que se dicte un decreto supremo fundado, es decir, que indique la norma de la Constitución en la que se apoya y que además indique los hechos que justifican la aplicación de las disposiciones legales o constitucionales por la que se adopta tal decisión. En segundo lugar, se requiere que el decreto supremo sea firmado por el presidente de la República. Y el último requisito es que la decisión de cancelar la carta de nacionalización a una persona haya sido comunicada previamente a los ministros de Estado. Y finalmente, la última causal de la pérdida de la nacionalidad es la revocación de la nacionalización por gracia. Y a este respecto solamente comentar que como la nacionalización por gracia se otorga, perdón, por una ley simple, es lógico también que por una ley de igual carácter, o sea, ley simple también, se revoque dicho honor. Pasando ahora a lo que es el artículo 12 de la Constitución, nos encontramos con lo que se llama el recurso de reclamación de nacionalidad, que en realidad es una acción constitucional y no un recurso. Esta acción es de rango constitucional y es posible deducirla en contra de los actos o resoluciones administrativas que desconozcan la nacionalidad a un chileno o lo priven de ella. Por lo tanto, como procede contra un acto o resolución administrativa, no procedería, por ejemplo, en contra de una ley ni contra una sentencia judicial, porque se trata de actos de naturaleza administrativa. Ahora, esta acción debe entablarse dentro del plazo fatal de 30 días y se entabla directamente ante la Excelentísima Corte Suprema, la que conocerá en pleno y obrando como jurado. Y con la sola deducción de esta acción se suspenden ipso iure, es decir, de pleno derecho, los efectos del acto o resolución recurrido, es decir, del acto o resolución que priva o niega la nacionalidad de una persona.
En otras palabras, la sola circunstancia de presentar el recurso en la Secretaría de la Corte Suprema suspende los efectos del acto o resolución. Y una vez que la Corte Suprema conozca de esta acción, podrá declarar a favor al sujeto, es decir, hacer que se revoque el acto o resolución administrativa o derechamente denegarlo. Y no se contemplan acciones para impugnar la decisión de la Corte. Volviendo al artículo 11 de la Constitución, en su inciso final nos señala la rehabilitación de la nacionalidad. Y en efecto permite que los que hubieran perdido la nacionalidad por cualquiera de sus causales sean rehabilitados por ley. Vamos a pasar ahora al tema de la ciudadanía. ¿Hay alguna duda en cuanto al tema de la nacionalidad? En el chat hay un comentario. Ninguna. Gracias. Bien, entrando en materia ya de ciudadanía, también dentro del capítulo segundo de la Constitución, artículo 10 a 18, voy a partir diciendo que se sostiene a veces que entre la nacionalidad y la ciudadanía hay una relación de género-especie, lo que no es del todo cierto, porque si bien todo ciudadano es nacional, no todo nacional es a la vez ciudadano, por lo cual no hay tal relación de especialidad. Ahora, partiendo con una definición propiamente tal, se define a la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes políticos que el ordenamiento jurídico de un Estado reconoce al individuo que reúne los requisitos para ser ciudadano. Repito, la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que el ordenamiento jurídico de un Estado reconoce al individuo que reúne los requisitos para ser ciudadano. Pero, si consideramos que la figura del ciudadano es propia de la historia constitucional moderna, más previamente en su vertiente democrática, podemos definir a la ciudadanía o al ciudadano como al individuo que, en calidad de titular de los derechos y deberes políticos, interviene en el gobierno de un Estado de Derecho. Ahora, los requisitos para ser ciudadano están señalados en el artículo 13, inciso primero de la Constitución, y son, primero, ser chileno, sea cual sea la fuente de la nacionalidad, haber cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. Respecto de haber cumplido 18 años de edad, solamente señalo que en el año 1833, bajo la constitución de ese año, se requería haber cumplido 25 años de edad, y en la constitución de 1925, solo 21 años de edad, y en la actualidad 18 años. Y respecto del requisito de no haber sido condenado a pena aflictiva, debo señalar que la pena aflictiva es aquella pena privativa de libertad, es decir, cárcel, igual o superior a 3 años y un día. Un comentario aparte de derecho penal, dicha temporalidad, o sea, los 3 años y un día, se encuentra dentro de la pena que se conoce como la pena de presidio menor en su grado máximo, que es la pena que va de 3 años y un día a 5 años. Y esta es la máxima pena privativa de libertad para un simple delito, para distinguirlo así de los crímenes. Entonces, pena aflictiva igual o superior a 3 años y un día. Pasando a los derechos que otorga la ciudadanía, estos también están en el artículo 13, pero en su inciso segundo. Y es un listado no taxativo, por lo que vamos a ver. En primer lugar, otorga el derecho de sufragio, pero este derecho no es privativo de los ciudadanos chilenos, porque también, según el artículo 14, también lo pueden ejercer los extranjeros que cumplan los requisitos de ese artículo, que lo señala en su inciso primero.
Y esos requisitos son estar avecindado en Chile por más de 5 años y cumplir con los requisitos para ser ciudadano, salvo obviamente el requisito de ser chileno, porque estamos hablando del voto de extranjeros. El segundo derecho que otorga la ciudadanía es el derecho a optar a cargos de elección popular, o sea, cargos de presidente de la República, diputado, senador, alcalde y concejal comunal. ¿Y por qué dije que era un listado no taxativo? Porque la norma señala que también son derechos que otorga la ciudadanía los demás derechos que confiere la ley o la Constitución. Y aquí, por ejemplo, tenemos el derecho a ser vocal de mesa, que está consagrado en el artículo 45 del decreto con fuerza de ley número 2 del año 2017 del Ministerio de la Secretaría General Presidencial, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.700, que es la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Y otro ejemplo de un derecho que confiere la ley es el derecho para formar partidos políticos y militar en ellos, que está reconocido así en los artículos 5 y 18 del decreto con fuerza de ley número 4 del año 2017 del mismo ministerio, es decir, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y este fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.603, que es la ley orgánica constitucional de los partidos políticos. Es preciso señalar que los chilenos por jus sanguinis y por especial gracia de nacionalización por ley podrán ejercer los derechos que le confiere la ciudadanía, es decir, los que hemos señalado recién, una vez que hayan estado avecindados en Chile por más de un año. Y esto se consagra en el artículo 13, inciso cuarto. Y además, una situación similar se contempla respecto de los chilenos por carta de nacionalización, porque estos tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización, según el artículo 14, inciso segundo de la Constitución. Es decir, para el ejercicio de los derechos que otorga la ciudadanía, se presentan particularidades para los nacionales según el artículo 10, numeral 2, 3 y 4, pero no del numeral primero. Ahora un breve comentario en cuanto a la titularidad de estos derechos políticos o derechos que otorga la ciudadanía. Porque respecto de la titularidad de los derechos fundamentales, y ahora en lo que interesa la titularidad de estos derechos políticos, este reconocimiento no se hace en el artículo 19, como se consagran casi todos los derechos fundamentales, sino en el capítulo 2 de la Constitución. Y como ya vimos, se consagra el derecho de sufragio. Pero también, como acabamos de ver, se reconoce la titularidad del derecho de sufragio a los extranjeros. Y en base a esto, la doctrina identifica ciertos problemas, como por ejemplo la falta de simetría en la regulación entre ciudadanos y extranjeros. ¿Y por qué la doctrina dice esto? Porque el extranjero con derecho a sufragio no se encuentra sujeto a los deberes constitucionales que este derecho trae aparejados. Entonces se les otorga un derecho político sin las correspondientes cargas que se le imponen a los nacionales para el ejercicio de estos derechos. Me disculpan un segundo y vemos el tema de la suspensión del derecho de sufragio. Bien, si hasta el momento no hay dudas, voy a continuar.
La suspensión del derecho de sufragio está regulada en el artículo 16 de la Constitución. Y esta norma contempla causales taxativas de suspensión. Y para esto, para prevenir el tema que vamos a tratar en lo siguiente, tenemos que distinguir la calidad de ciudadano del ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Porque las personas que se encuentran en las causales del artículo 16 son ciudadanos, pero tienen suspendido el ejercicio del derecho a sufragio, que no es lo mismo suspensión que pérdida. Y en el caso de la suspensión hablamos del derecho de sufragio, y en el caso de la pérdida hablamos de la pérdida de la ciudadanía. Pero bien, las causales de la suspensión del derecho de sufragio son, primero, la interdicción en caso de demencia. Y la interdicción básicamente es la consecuencia o el efecto de una sentencia judicial que reconoce que una persona es absolutamente incapaz para realizar actos jurídicos. Y esto ustedes lo pueden complementar con sus estudios actuales, creo, de negocio jurídico, donde tratan el tema de la nulidad absoluta y los incapaces, etcétera, particularmente lo que dice el artículo 1447 del Código Civil. La segunda causal de suspensión del derecho de sufragio es que la persona esté acusada por delito que merezca pena aflictiva. Como dijimos, pena aflictiva es aquella igual o superior a 3 años y un día, pero quiero recalcar el hecho de que esta persona tiene que estar acusada, que no es lo mismo que estar condenada. La causal número 3 del artículo 16 también se refiere a una persona acusada, pero por un delito que la ley califique como conducta terrorista. Y para saber qué entendemos como conducta terrorista, tenemos que remitirnos a la ley número 18.314 del año 1984, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. Esta ley es más conocida como la ley antiterrorista. Y la última causal de suspensión del derecho de sufragio es que la persona haya sido sancionada por el Tribunal Constitucional de conformidad al inciso séptimo del numeral 15 del artículo 19 de la Constitución. Para que no tengan que remitirse a esa norma, les diré que esta causal se refiere a aquellas personas que el Tribunal Constitucional sanciona por haber participado en hechos que hayan motivado la declaración de inconstitucionalidad de partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, o que procuren el establecimiento de un sistema totalitario, o que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Repito entonces esta última causal que puede ser un poco más complicada. Se suspende el derecho de sufragio de una persona que haya participado en hechos que hayan motivado al Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de partidos, movimientos u otras formas de organización que tengan por objetivo o que realicen actos o conductas que no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, que procuren el establecimiento de un sistema totalitario o que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Pasando ahora al tema de la pérdida de la ciudadanía, como les comentaba, no es lo mismo pérdida que suspensión. Esto está consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Y la pérdida como tal es la pérdida de calidad de ciudadano es una situación mucho más grave que la suspensión del ejercicio del derecho a sufragio, porque trae aparejada la revocación o la pérdida de todos los derechos que otorga la ciudadanía. Y las causales de la suspensión y de la pérdida son distintas y también son distintos los efectos que producen y las vías para recuperar el ejercicio del derecho de sufragio o la calidad de ciudadano. Esas son las principales distinciones o diferencias. Primero, las causales
En segundo lugar, los efectos. Y en tercer lugar, las vías de recuperación. Ahora, pasando a las causales de pérdida de la ciudadanía, están en el artículo 17 de la Constitución y son tres. La primera es la pérdida de la nacionalidad chilena. Esta causal es básicamente consecuencia directa de si nosotros aplicamos los artículos 11 y 13 que hemos visto, porque resulta que la nacionalidad viene a ser un presupuesto de la ciudadanía. Entonces, si se pierde la nacionalidad, con ello se pierde también la ciudadanía. La segunda causal es condena a pena aflictiva. Y aquí también hago relevancia, quiero recalcar la distinción entre esta causal y la causal de la suspensión del derecho al sufragio de acusado por delito que merezca pena aflictiva. Porque mientras la que dice relación con el derecho al sufragio habla de acusado, la que se refiere a la ciudadanía habla de condenado. Así, por ejemplo, una persona acusada por un delito que merezca pena aflictiva ve suspendido su derecho de sufragio y se encuentra en vías de perder la ciudadanía. No quiere decir que la haya perdido, sino que está en vías de hacerlo, si es que resulta condenado, porque también puede que esa persona resulte absuelta y recupere el derecho de sufragio y no pierda su ciudadanía. Y la tercera causal es, bueno, contiene dos hipótesis distintas. La primera, que también dice relación con una causal de suspensión del derecho de sufragio, es condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Nuevamente, me remito al artículo 16 porque esta norma habla de acusado y la del artículo 17 habla de condenado. Pero además, el artículo 17 contempla una segunda hipótesis, que es el condenado por delitos relativos al tráfico de estupefacientes y que hubiera merecido además pena aflictiva. Los delitos del tráfico de estupefacientes están, para que se remitan a ella, en la ley 20.000. Y aquí tengo que hacer también una distinción porque la norma contempla estas dos hipótesis que pueden ser un poco difíciles de entender. La primera es la condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Hasta ahí la primera hipótesis. Y la segunda es condena por delito relativo al tráfico de estupefacientes y que hubiera merecido además pena aflictiva. ¿Por qué? Porque hay delitos que son relativos al tráfico de estupefacientes, pero que no merecen pena aflictiva. Entonces, estas personas no pierden, perdón, su ciudadanía. Pero si son condenados a pena aflictiva, es decir, 3 años y un día o más, sí van a perder su calidad de ciudadanos. Pero si comparan las causales de pérdida de ciudadanía de los numerales 2 y 3 del artículo 17, podemos decir que hay una redundancia. ¿Por qué? Porque los delitos que la ley califica como conducta terrorista, en la ley 18.314, siempre van a llevar consigo una pena aflictiva. Así entonces habría una redundancia entre la segunda causal y la primera hipótesis de esta tercera causal, porque la segunda dice condena a pena aflictiva y la tercera condena por delito terrorista. Pero la condena por delito terrorista siempre va a llevar aparejada una pena aflictiva. Pero no es tan redundante porque la diferencia o porque el constituyente hizo esta distinción en numerales distintos, porque hay una diferencia en la forma de rehabilitación de la ciudadanía. Y esto también se contempla en el artículo 17, inciso segundo. ¿Y por qué? Y aquí radica la diferencia, porque señala expresamente en la norma que los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2 la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. Y para la extinción de la responsabilidad penal deben remitirse al artículo 93 del Código Penal, que ahí se regula cómo se extingue esta responsabilidad penal.
Pero sigue diciendo la norma del artículo 17, inciso 2, que los que lo hubieran perdido por las causales previstas en el número 3 podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Y ahí radica la diferencia, o ahí radica el motivo de por qué el constituyente quiso hacer esta distinción entre la condena a pena aflictiva y la condena por delitos de conductas terroristas. Porque las causales, perdón, la forma de rehabilitación va a ser distinta. En el caso del numeral segundo, como dijimos, es por ley, y en el numeral tercero va a ser frente a solicitud al Senado, una vez que se haya cumplido la condena. ¿Hay alguna duda al respecto que les haya quedado del tema de nacionalidad o ahora de ciudadanía? Bien, si no hay dudas entonces vamos a pasar al último tema de esta reunión, que dice relación con nacionalidad y ciudadanía, pero en esta constitución, la constitución de 1980 y la nueva constitución. Bien, el texto que aprobó el Consejo Constitucional tiene fecha de 6 de octubre de 2023, o sea, hace poco, hace una semana prácticamente. Y los derechos de nacionalidad y ciudadanía están también en su capítulo segundo. Pero este capítulo segundo regula más cosas y se titula Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Y el listado taxativo de derechos fundamentales ya no va a estar en el artículo 19, en caso de aprobarse, sino en el artículo 16. Y una primera referencia a la nacionalidad la podemos encontrar en el artículo 16, número 26. ¿Y qué dice esta norma? Que permite, bueno, esta norma permite que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena para determinar ciertos casos en materia de derecho del trabajo, o derecho al trabajo mejor, y sin que ello constituya una discriminación arbitraria. Perdón, los derechos, el listado de derechos del artículo 16 está en el párrafo primero de este capítulo segundo, mientras que las materias de nacionalidad y ciudadanía están en el párrafo segundo de este capítulo segundo, bajo el epígrafe de la nacionalidad y ciudadanía, y se regula entre los artículos 17 a 22. Ahora, si ven lo que estoy compartiendo, a la derecha encuentran el texto de la Constitución actual, de la Constitución vigente, y a la izquierda encuentran el texto de la nueva Constitución política. Y subrayo con rojo las innovaciones que ha hecho este nuevo texto. En cuanto a las fuentes de la nacionalidad, el artículo 17 de la nueva Constitución es idéntico al artículo 10 que revisamos hace un momento. Sin embargo, introduce un nuevo inciso tercero y señala, destacado en rojo: con todo, los nacidos según la situación excepcional del literal A del inciso 1 serán siempre chilenos cuando, por efecto de lo dispuesto en dicha norma, devienen en apátridas. Es decir, la situación excepcional es lo de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y los hijos de extranjeros transeúntes. Y esta norma nos quiere decir que si por X razón una persona nace en Chile porque sus padres extranjeros se encuentran en el territorio nacional porque tuvieron que inmigrar y en su país de origen se les ha privado de su nacionalidad, es decir, son apátridas y son extranjeros transeúntes, esta persona, este recién nacido, será en principio apátrida porque sus padres también lo son. Pero si aplicamos este nuevo inciso, esta persona adquirirá la nacionalidad chilena. ¿Por qué?
porque esta persona nació en una de las situaciones excepcionales del literal A, que consagra lo que es el jus solis, y dice que serán siempre chilenos cuando, por efectos de lo dispuesto en dicha norma, serán apátridas. Y si aplicamos en principio el artículo 17, inciso 1, literal A, esta persona va a ser apátrida, porque está en una de las situaciones de excepción del jus solis. Pero en la aplicación de este nuevo inciso tercero, dicha persona va a ser chilena. Y este agregado está en completa armonía con el artículo 20.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Pasando a la pérdida de la nacionalidad, el artículo 18 de la nueva Constitución es idéntico al artículo 11 de la actual Constitución, pero innova al señalar en su inciso segundo que la pérdida de la nacionalidad no producirá efecto respecto de quien por ello deviene apátrida y mientras dure esa circunstancia. Es decir, nuevamente regula y se refiere al caso de los apátridas. Y respecto de la revocación de la nacionalización concedida por gracia, la nueva norma que está en el artículo 18, inciso 1, literal D, reformula la norma del actual artículo 11 en unos términos más precisos, lo que está destacado en verde. En cuanto a los requisitos para ser ciudadano, el artículo 19 de la nueva Constitución es similar al artículo 13, pero elimina en su numeral tercero lo que señala el artículo 13 en su inciso tercero, es lo que respecta a la ley orgánica constitucional que regula el sufragio de ciudadanos en el extranjero. Y esto lo agrega en el artículo 41, inciso primero de la nueva Constitución. Luego, el artículo 20 se refiere a la pérdida de la calidad de ciudadano o a la pérdida de la ciudadanía. Y esta norma introduce importantes modificaciones en la tercera causal de pérdida de la ciudadanía, que no están contempladas en el actual artículo 17. Recordemos que esta tercera causal contemplaba dos hipótesis. La primera, la de condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista, y la segunda, los relativos al tráfico de estupefacientes que hubieran merecido además pena aflictiva. El artículo 20 de la nueva Constitución agrega otras dos hipótesis a esta tercera causal y están destacadas en rojo. La primera nueva hipótesis es la trata o tráfico de personas, la condena por delitos de trata o tráfico de personas que hubieran merecido pena aflictiva. Y la segunda nueva hipótesis es por condena por delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieran merecido pena aflictiva. Es una interesante innovación. En el artículo 21, respecto al derecho de voto de los extranjeros, vemos que la nueva norma modifica los requisitos para que los extranjeros puedan votar en Chile. Si bien tanto en esta norma como en la del artículo 14 de la Constitución vigente, se requiere que el extranjero haya estado avecindado en Chile por más de 5 años, el nuevo texto exige que esa persona que es extranjero posea residencia definitiva vigente y que cumpla con los requisitos que esta Constitución establece. Es decir, agrega un requisito adicional y reformula el otro requisito en términos más abstractos. ¿Por qué? Porque el término 14 dice que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, mientras que el artículo 21 de la nueva Constitución dice que cumpla con los requisitos que esta Constitución establece, no remitiéndose a ninguna norma en específico.
El artículo 22 de la nueva Constitución introduce una norma que no encontramos en la actual Constitución política y que se refiere al derecho, perdón, a la suspensión del derecho a optar a cargos de elección popular. Y nos dice que este derecho se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. Ya revisamos entonces todos los artículos de la nueva Constitución en el párrafo de nacionalidad y ciudadanía. Pero dentro de ese párrafo no hay ninguna norma de la nueva Constitución que regule las materias que trata los artículos 12, 15, 16 y 18 de la actual Constitución, de la Constitución vigente, que son los temas de la acción de reclamación de nacionalidad del artículo 12, el artículo 15 que habla del derecho de voto, el artículo 16 que habla de la suspensión del derecho a sufragio y el artículo 18 que establece las bases del sistema electoral. Eh, en un sentido similar puede decirse que la suspensión del derecho a sufragio encuentra su similitud en el artículo 22 de la nueva Constitución que acabamos de ver, pero esta norma se refiere a la suspensión del derecho a optar a cargos de elección popular y no al derecho a sufragio. Podríamos decir que la norma del artículo 16 de la Constitución vigente se refiere, perdón, del artículo 15 se refiere al derecho a sufragio activo, mientras que la norma del artículo 22 de la nueva Constitución se refiere a la suspensión del derecho de sufragio pasivo. Lo veamos. Lo que respecta a la acción de reclamación de nacionalidad, la nueva Constitución contempla dicha acción en un párrafo aparte, no dentro del párrafo de nacionalidad y ciudadanía, e introduce una modificación que puede ser peligrosa. Está redactada en términos similares al artículo 12, que actualmente consagra esta acción constitucional, pero la nueva norma suprime la frase o resolución. Y bueno, la norma del artículo 12 de la Constitución vigente dice, la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa, mientras que la norma del artículo 28 de la nueva Constitución dice, la persona afectada por acto de autoridad administrativa. Es decir, no hace referencia alguna a la resolución. Y si vamos a una interpretación estricta de la norma, perfectamente una persona podría ser afectada en su nacionalidad por una resolución de autoridad administrativa. Y si se entiende que dicha resolución no cabe dentro del concepto de acto, la persona no va a poder ejercer su derecho o su acción de reclamación de nacionalidad. Entonces, más bien son dificultades para el derecho administrativo. Si entendemos, en resumen, la voz acto en un sentido estricto. Ahora, en cuanto al derecho de voto, encontramos este derecho consagrado en la actual Constitución en el artículo 15. Y el artículo 40 de la nueva Constitución lo consagra y es similar a la norma actual, pero agrega que este voto será además informado y obligatorio. Y mientras el artículo 15 de la Constitución vigente hace referencia a la Ley Orgánica Constitucional, la nueva Constitución hace referencia a la ley electoral. Como vimos también, el artículo 16 de la Constitución vigente regula lo que es la suspensión del derecho a sufragio. Pero la nueva Constitución no contempla norma similar a la de este artículo 16. Y como dije hace un momento, puede entenderse que la norma de la Constitución vigente habla de la suspensión del derecho a sufragio activo, del derecho de voto activo, mientras que la norma del artículo 22 de la nueva Constitución se refiere a la suspensión del derecho a sufragio pasivo. Y finalmente, el artículo 18 de la Constitución vigente regula lo que son las bases del sistema electoral.
mientras que este tema está tratado en el artículo 41 de la nueva Constitución. Nuevamente, esta norma no habla de ley orgánica constitucional como lo hace la Constitución vigente, sino de ley electoral. Además, la nueva norma suprime la frase del artículo 18 de la Constitución vigente, subrayada en rojo, que señala que se garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Y reformula eh, esta frase en un sentido más bien ambiguo, incluso capcioso, en el artículo 41, inciso cuarto, que señala que los independientes podrán participar en la presentación de candidaturas y en los procesos electorales en conformidad con esta Constitución y, nuevamente, la remisión a la ley electoral, al igual que en su inciso tercero. Y la última modificación que introduce esta norma a las bases del sistema electoral es que en la actual Constitución, en la Constitución vigente, en su artículo 18, inciso final, señala que el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros, mientras que la nueva norma del artículo 41 nos dice que además de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, el resguardo del orden público durante estas elecciones y plebiscitos corresponde, además, a Gendarmería de Chile, todo del modo que indique la ley. Entonces son importantes modificaciones, si bien hay algunas que pueden parecer nimias, como la que vimos respecto de la acción de reclamación de nacionalidad, podría traer importantes consecuencias en la práctica. ¿Hay alguna duda al respecto? Ofrezco la palabra para quien quiera hablar, aportar algún comentario o señalar sus dudas. Francesca pregunta ¿por qué? Disculpe, es que no alcancé a terminar todo y apreté el botón. Quería preguntar que ¿por qué se cambia ley electoral? O sea, como qué diferencia tiene la ley electoral, como el peso que tiene, ¿por qué se remite a eso y no, o sea, queda como igual que la constitución actual? Ya, bueno, no he seguido tan a cabalidad el proceso constitucional actual, pero la principal diferencia radica en los términos en que está formulada la frase de ley electoral, porque la Constitución vigente habla de ley orgánica constitucional, que como bien saben de sus estudios de introducción al derecho, esta ley requiere un quórum de aprobación de 4/7, mientras que no se sabe qué se entiende por ley electoral. No se sabe si va a ser una ley simple o una ley orgánica constitucional que recibe esta especial denominación, o si va a ser una ley especial, sui generis o de otro estilo, por lo que ahí podría prestarse para intención de mayorías o de minorías y ver más o menos, digamos, el modo de la ley que regula estos temas de una u otra forma, según las tendencias políticas de las mayorías, de las minorías, etcétera. Eso podría decirte. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algún comentario que quieran aportar sobre todos estos temas de la nueva constitución? ¿Algo que les parezca novedoso o bueno o incluso peligroso?
Bien, si no tienen consideraciones que aportar, espero que las tengan en su fuero interno. Y hasta acá va a llegar la ayudantía. Repasamos los temas que queríamos ver y los temas de nueva constitución obviamente no serán preguntados en la evaluación, pero es bueno que los tengan presentes para ir con la actualidad política, con la actualidad del país y que al menos en este tema sepan a lo que nos estamos ateniendo al momento de votar por la aprobación o el rechazo de esta nueva Carta Magna. Así que me despido. Subiré esta grabación a YouTube, la compartiré por Educandus para su posterior revisión, estudio, y también subiré un documento que elaboré para esta clase sobre los temas de nacionalidad y ciudadanía, como así también las presentaciones de PowerPoint que podrán encontrar en la página de Educandus del curso. Así que hasta luego, que tengan un buen fin de semana y que el estudio sea provechoso y que les vaya bien en su tercera evaluación parcial. Hasta luego. Muchas gracias.